Te bendigo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Gracias por haberte encarnado y haberte bajado haciéndote uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has abierto una puerta delante de nosotros. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu Espíritu Santo Paráclito para que entre con poder y con fuerza en cada uno de nuestros hogares, que entre con poder y con fuerza, sobre todo en nuestro corazón. Bendito sea, Señor. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, entonces en esta tarde vamos a empezar nuevamente nuestro camino sobre las 7 iglesias. Amadísimos hermanos, paz y bien. Nuevamente nos encontramos para esta nueva enseñanza de la Santa Palabra de Dios, para caminar en este libro del Apocalipsis, que es el mensaje final de Jesús que da a su iglesia de todos los tiempos. Estamos en la iglesia de Filadelfia, en el libro del Apocalipsis capítulo 3, y hoy vamos a ver el final del versículo 7. Hoy día vamos a contemplar un nuevo rostro de nuestro Señor, un nuevo aspecto de nuestro Señor, que como aquí en el libro del Apocalipsis se presenta con estos títulos para mostrarnos más su grandeza, su amor, su estadía entre nosotros, su caminar en medio del mundo, mostrando el poder de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Entonces vamos a entrar en este texto sagrado de la iglesia de Filadelfia. Decíamos que esta iglesia es una de las iglesias que no recibe la reprensión de nuestro Señor, es una de las iglesias que viven en esa pobreza espiritual, en esa pequeñez espiritual, donde el Señor hoy se va a mostrar como el que tiene las llaves de David. Vamos a ver qué significa esto. Voy a leer directamente entonces Apocalipsis 3:7. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta y nadie la puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. En este versículo vamos a quedarnos para profundizar en esto, como Dios aparece con las llaves de David. Vamos a ver qué significan estas llaves, y con estas llaves el Señor, a los que perseveran en su palabra y no reniegan de su nombre, le abre una puerta que nadie le va a poder cerrar. Nosotros vamos a pedir en esta tarde a nuestros Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que permita en nuestras vidas que el Señor también abra esta puerta, y que una vez abierta nadie ni nada la pueda cerrar, por el poder del Altísimo, por el poder del santo nombre de Dios. ¿Qué nos pide el Señor aquí en la iglesia de Filadelfia? Mantenernos fiel a su palabra, mantenernos en escucha a su santa palabra. Y como habíamos explicado, escuchar su palabra significa llevarla a la acción, a la obediencia. Para entender un poco entonces lo que es la llave de David, voy a tomar de la escritura del primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 y siguientes. Vamos a ver cómo ahí el rey David, que quería construir un templo para Dios, un santuario para Dios, comienza a recaudar oro, plata, bronce, piedras preciosas para construir el santuario de Dios, para construir el templo de Dios. Vamos a ver entonces por qué en el Apocalipsis ya Jesucristo aparece con la llave, él, la llave, y de qué pone claramente la llave de David. Vamos a ver entonces cómo el libro de Crónicas nos relata que el rey David reúne a todas las cabezas de familia del pueblo de Dios para pedirles todo tipo de tesoros para construir el templo de Dios. Y sobre ese tesoro que él recauda, él pone esta llave. Por eso se le llama la llave de David, la llave del tesoro del templo, del santuario que sería después construido por su hijo Salomón. Entonces
¿Qué es la llave de David? La que custodia el tesoro del templo. Este tesoro que está refiriéndose Primera de Crónicas es un tesoro que está compuesto por piedras preciosas, como decía hace un momento, oro, plata, bronce, pero que también tiene un fondo espiritual. ¿Qué hace el rey David? Como ustedes saben, el rey David nos explica, ¿no es cierto?, las escrituras, que era un rey hecho a la medida del corazón de Dios, que el rey David era agradable al corazón de Dios. Encontró a este pequeño entre muchos y que le hizo rey y que reinó según el agrado de Dios por mucho tiempo, hasta que ustedes saben, como ustedes saben, cayó en pecado, cometió pecado, y de ahí viene el famoso arrepentimiento del rey David expresado en el Salmo 51. Pero los salmos, que son algunos escritos por el rey David, expresan lo que había en el corazón de David. Entonces, en ese tesoro no solamente estaba puesto o representa solamente esta parte física para construir el reino, para ponerlo mejor al reino, para revestir de oro el templo, lo más sagrado del templo, sino también estaba el corazón del mismo rey David. ¿Qué había en el corazón del rey David? Como cosas que dicen los salmos: no me quiero, Señor, apartar de tu presencia, quiero estar delante de ti a día y noche, quiero caminar según tus preceptos, según tu luz. Le decía alabado, bendecido, le bendecía. Eso es lo que brotaba del corazón del rey David. Y el rey David, con todo lo que había, con el tesoro que había en el corazón, hace este tesoro donde pone esta llave. En la raíz de la palabra llave, nosotros podemos encontrar la palabra hebrea N-A-A-L, Naal, que es cerrojo, y quiere decir exactamente atar y desatar. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esta palabra llave con el atar y desatar, y a quién Dios le pone esta potestad, a quién le da la tierra esta potestad, y como decía hace un momento, cómo aparece después Jesucristo en el libro del Apocalipsis con la llave de David. Entonces decíamos que estaba en este tesoro que estaba custodiado por la llave. ¿Y quién custodiaba la llave? Y no solamente en el caso del rey David, sino de todos los reyes. Quien custodiaba la llave de la casa del reino era el mayordomo. El mayordomo, él era la persona encargada de custodiar la llave y tenía la potestad de abrir y cerrar la casa del rey. Y tenía la potestad de abrir y cerrar también el tesoro del rey. En este caso estamos hablando de este tesoro que le llama en el libro de Crónicas que estamos leyendo, en el capítulo 29, versículo 9, le llama el tesoro del templo de Yahvé. Así le llaman, este tesoro. Por eso después el Señor se referirá al reino de Él como ese tesoro escondido que vamos a leer en unos momentos más directamente de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo, construyendo esto para nosotros poder entender las llaves de ese tiempo, del tiempo de 2000 años atrás. Las llaves no giraban como las llaves nuestras que giran para abrir, ¿no es cierto?, o para cerrar, y después se gira para abrir. Esta era una serie de mecanismos, de palancas que tenían hasta algunas como trampas para poder cerrar, y que si se cerraba algo no se podía abrir. Y si se abría, no se podía cerrar fácilmente si no era con la llave. Y eso es lo que el sentido un poco que tiene esta llave que aparece en el libro del Apocalipsis, y que también aparece la llave, por ejemplo, en el primer capítulo del Apocalipsis, en el versículo 18, que Jesús también aparece con las llaves del Hades y de la muerte. Así se llama. Entonces vamos a ver estas llaves. Pero vamos a ver la diferencia que Jesús en el Evangelio habla de las llaves en plural del reino, las llaves, algunas llaves. Y aquí en el tema de hoy del Apocalipsis habla de la llave en singular. Estamos hablando aquí de una llave particular, que vamos a ver qué nos abre esa llave, qué nos va a abrir esa llave. Como decía, también está la llave del Hades y de la muerte, porque Él, como explica Juan en el capítulo 5, Él tiene el poder sobre la vida, por eso tiene las llaves de la vida, las llaves sobre la muerte, sobre el Hades, que era el lugar
donde moraban los muertos antes de que el Señor abra los cielos para los justos y para que abra el purgatorio y el infierno. Entonces esas llaves también están tomadas en cuenta. También están las llaves de Lucas 11:52. Ahí habla de unas llaves que tienen el nombre la llave de la ciencia, que tiene un poco de más de misterio de pronto para nosotros, y por eso vamos a profundizar en esto de las llaves y vamos a ver qué significa esta llave también de la ciencia, ¿no? De la casa de Dios, la llave de Dios, de la casa del rey, ¿no? Estamos diciendo que esta llave abre la casa del rey. La casa del rey es la entrada al reino de los cielos. Nosotros también podemos encontrar entonces este título de la llave de David aplicado a Jesucristo en la liturgia que se hace el 20 de diciembre de todos los años en la Santa Iglesia, cuando se recita el Magníficat, la antífona. Dice: oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, que cierras y nadie puede abrir. Ven y libera a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Esta es una antífona bellísima que todos los 20 de diciembre, o sea, en el tiempo ya que precede a la Navidad, a la venida de nuestro Señor, que es la luz del mundo, se le invoca como esta llave de David. Ven, llave de David, oh llave de David. No, oh llave de David, cetro de la casa de Israel, así como la Iglesia Católica le invoca a nuestro Señor, pero muchas veces los católicos no conocemos estas cosas, ¿no? Y a veces de pronto no sabemos a qué se está refiriendo. Nosotros vamos a ver entonces ya en el Evangelio, la llave, aparece aquí otra llave, y como decía, en plural, las llaves del reino. Nosotros podemos encontrar esto en Mateo 16, versículo 19, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿quién dice que soy yo? Y Pedro le contesta estas palabras que quedarán marcadas en el Evangelio, que dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y ahí el Señor le dice que eso no fue revelado por carne, sino fue revelado de lo alto. Y ahí le entrega a Pedro esas llaves, estas llaves famosas que estamos hablando, ¿no? Las llaves del reino. Dice aquí, concretamente en la palabra, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que tú ates en el cielo queda atado en el cielo. Todo lo que desates quedará desatado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Le da el poder entonces de atar y desatar. Vamos a ver entonces este nuevo sentido, ¿no? Veíamos el sentido de la llave de David, que era custodiar el tesoro, no solamente material, sino espiritual, que era para construir el templo, el santuario, que es el sitio, como ustedes saben, donde se da culto al Dios Altísimo. Aquí vamos a ver otro sentido más de esta llave, de la llave que aparece sosteniendo al final de los tiempos, digamos, nuestro Señor Jesucristo. Esta llave también para atar y desatar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los padres de la iglesia con esto de atar, este poder de atar y desatar. Nos dice, por ejemplo, que este teólogo que siempre les menciono, Rábano, así como suena Rábano, dice: es el poder, este poder de atar y desatar, es el poder y el derecho de discernir, el poder que ate y desate y el poder de discernir, para discernir ¿para qué? Verán, para discernir quiénes son dignos para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que ata? ¿Qué es lo que desata? Ata, ¿qué significa? También, ¿no? Dice que atar es juzgar ya aquí en la tierra quién tiene el derecho, después del arrepentimiento, así como el rey David que se arrepintió, de merecerse el perdón y por ser perdonado entrar en el reino de Dios. ¿No? Eso queda ya atado, lo que ató aquí en la tierra. Ese perdón que se dio aquí, ¿no? Esa llave que la recibe Pedro también se extiende
luego a los obispos y a los sacerdotes en su ministerio del sacramento de la reconciliación, y también, por ejemplo, en los obispos en su gobierno jerárquico. Por aquí estamos hablando claramente del sacramento de la reconciliación. ¿Qué va a atar aquí en la tierra? Lo que queda atado, ese perdón que nosotros tenemos de nuestros pecados, ya queda el momento que nosotros nos presentamos en el reino de Dios para ser juzgados en nuestro juicio particular. Ya quedó atado lo que nos dijeron aquí en la tierra. Si aquí en la tierra ataron el perdón, entonces Dios nos perdona. Si aquí en la tierra quedó atado el no perdón, no la absolución, queda atado eso en el cielo. Qué fuerte, ¿no? Es una cosa fuertísima esto de discernir quién entra en el reino de Dios. Y ese poder fue dado a Pedro, como digo, y de ahí a los apóstoles, y de ahí, bueno, a todos los Pedros de todas las 2000 años de iglesia, y ahí a los sacerdotes cuando están ejerciendo in persona Christi, ¿no? En el sacramento de la reconciliación y también en el sacramento de la Eucaristía. Entonces vamos viendo qué importante es esta llave que cuando dice custodia el tesoro, vamos a ver qué significa, porque esto es hermosísimo, queridos hermanos y hermanas, y estamos viendo también esta parte del atar y desatar, ¿no? Dice, desatar todo lo que juzgare indigno de perdón, mientras viva, indigno será juzgado delante de Dios, lo que decía hace un momento, ¿no? Juzgare digno de ser perdonado, mientras vive, alcanzará de Dios el perdón. Dice San Juan Crisóstomo, le promete dar solo lo que a Dios compete, que es el perdonar los pecados y hacer inmutable a la iglesia en medio de tantas tempestades, de persecuciones y de tentaciones. San Juan Crisóstomo aquí le dice no solamente esto de atar, quién es digno de entrar en el reino, sino también atar que la iglesia permanezca inconmovible, inmutable, dice aquí el texto específicamente, ¿no? Inconmovible en medio de las tentaciones, en medio de todas las mentiras, la iglesia se convierte en una roca que posee la verdad, es un arca que tiene la verdad, y se vuelve inmutable. Se vuelve, de cierta forma también, esta llave hace que se mantenga la verdad por una fuerza superior durante todos los siglos que han estado desde que el Señor vino y se encarnó en la tierra hasta este momento. Esa roca fuerte, como dice aquí San Juan Crisóstomo, ¿no? Esto es bien importante, perdón, para nosotros poder comprender, ¿no?, cuán importante es esta llave y por qué el Señor aparece con este título al final de los tiempos, como digo, y con este mensaje para hoy, para nosotros también, para la iglesia de hoy. Dice en la exégesis de la Biblia de Jerusalén, de Mateo 16, 19, donde Jesús le entrega estas llaves a Pedro, dice, al igual que la ciudad de la muerte, habla de la ciudad de la muerte, también la ciudad de la vida tiene puertas, ¿ya? Aquí dice, está poniendo dos ciudades. Las dos ciudades, la ciudad de la muerte y la ciudad de Dios o de la vida, las dos tienen puertas. Y esas puertas tienen estos cerrojos que tienen estos naal de la palabra hebrea de atar y desatar, dice. Lo que no dejan entrar más que a los dignos en ella. Nosotros no podemos entrar en el reino de Dios así nomás. Por eso aquí el premio de mantenerse fiel a la palabra es abrir la puerta y dejarla abierta. Y lo que Jesús abrió no la puede cerrar nadie, no la puede abrir. Pero mientras que nosotros caminamos a tener la gracia de tener esa puerta abierta delante de nosotros tenemos que procurarnos ser esos dignos, esos que están limpios de corazón, esos que estamos apartados del mundo y entregados a dar culto al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Tenemos que sernos acreedores a esas llaves. Tenemos que sernos acreedores que Jesús nos diga, he abierto esa puerta delante de ti, ¿no? Entonces dice que aquí también en el Mateo 23:13 nos habla
de que en el pueblo judío tenía esa capacidad, digamos, de atar quién entraba y quién no entraba al reino de Dios. ¿Y cuál era esa capacidad que tenían los judíos? A través de sus leyes. Tenían, como ustedes saben, más de 600 leyes que están en el Pentateuco, que tenían que cumplir. Pero llegó el tiempo de los fariseos, que querían obligatoriamente hacer cumplir una serie de leyes que ni siquiera ellos mismos cumplían. Y por eso dice el Señor estas palabras que son fuertes, que voy a leer aquí directamente de la palabra de Dios, Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Miren qué fuerte ese poder, ¿no? Ese poder que Dios ha dado de atar y desatar, ¿no? Que ha cerrado la puerta del reino de los cielos. Dice aquí, el reino de los cielos, que vosotros ciertamente no entraréis. Jesús está diciendo ya directamente, esa hipocresía de cumplir la ley por la ley hace que no entren en el reino de los cielos. Y dice aquí a continuación, y a los que están entrando, ustedes no le dejan entrar. Vean el poder que Dios da a su pueblo, a su iglesia. Y aquí claramente, como leíamos, ese poder que le dio a Pedro, directamente a Pedro, cabeza visible de Jesucristo aquí en la tierra. Miren qué fuerte que es esto. Qué fuerte que es esto, hermanos. Está acusando a los fariseos que los que pueden entrar al reino, ustedes no le dejan, porque les están atando con una serie de leyes que ni siquiera ustedes cumplen. De eso, de la ley por la ley. Nosotros también tenemos, la iglesia tiene que tener ese cuidado de no, que puede ser, como dice también un padre de la iglesia, que a los que no son culpables, capaz que les estén cerrando, ¿ya? Cerrando la entrada al reino. Y posiblemente un culpable le estén dejando de entrar al reino. Esa es la hipocresía que muchas veces hemos conversado y hemos hablado de esa alabanza que brota de un corazón que solamente cumple exteriormente los rituales, pero por dentro su corazón está lejos del Señor. Esto es fuerte. Como decía hace un momento, entonces en Lucas 11:52, también aquí dice, ay de vosotros legistas, o sea, que los que están con las leyes, los que manejan las leyes, los legisladores, ¿no? Que os habéis llevado la llave de la ciencia. Aquí aparece esa llave de la ciencia. Dice, no entráis vosotros. Dice, no entráis vosotros. Dice nuevamente aquí que ellos no entran al reino, ¿ya? Y que también con esa llave de la ciencia, o sea, el conocimiento de Dios, no les dejas entrar a los que posiblemente pueden entrar. El Señor repite esto, ya refiriéndose a ellos, legistas y que tienen la llave. Ya aquí claramente dice que tienen una llave y el Señor le llama la llave de la ciencia, ¿no? La llave del conocimiento de Dios. Por eso vamos a ver nosotros qué es ese significado de este reino de Dios que tiene este tesoro escondido. Es importante que nosotros podamos ver, como dice el libro de Sabiduría, en capítulo 20, versículo 30, que dice que sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿de qué sirven? Vamos a ver entonces por qué el Señor hace la comparación de que primero nos da a la iglesia esa llave de atar y desatar, ¿no? Esa llave que abre también el tesoro oculto, que está oculto, como dice la palabra, y vamos a ver cómo y por qué está oculto, y por qué el libro de la sabiduría dice, ¿de qué me sirve un tesoro oculto? Vamos un poquito a explicar entonces esto que nos está poniendo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Mateo 13, en el versículo 44? ¿Qué nos dice ahí el Señor? El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuentra, lo esconde, vende todo y regresa por el tesoro.
Entonces aquí lo llama el reino de Dios, es como un tesoro escondido en el campo. Nosotros vamos a ver qué significaría este tesoro primero y después qué significa este campo del que habla, el reino de Dios. Estamos diciendo que el Señor pone con la llave de David, del tesoro del templo, acordémonos del tesoro del templo del rey David, ¿no? Ahora está hablando de ese tesoro, ya está explicando el Señor qué es ese tesoro. El rey David, para él el tesoro es el oro, la plata, el bronce, etcétera. Para nosotros ahora vamos a ver qué es ese tesoro. ¿Qué significa ese tesoro escondido? Porque está escondido. ¿Y por qué está escondido? ¿No? Por ejemplo, nos dice San Gregorio Magno, nos dice que el tesoro escondido es el deseo por el cielo, el deseo por el cielo, el deseo por el reino de los cielos. Ese es el tesoro escondido. Y dice, y el campo, que está escondido en el campo es la enseñanza del estudio de las cosas divinas. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces el tesoro es el deseo del cielo, el deseo de vivir con el Señor y reinar eternamente con Él. Y el campo es la ciencia, el estudio de su palabra, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de las cosas de arriba. Y ahí nosotros vamos a ver también, por ejemplo, a San Agustín y a San Jerónimo, que dicen lo mismo que San Gregorio Magno. También ellos dicen que el tesoro son los dos testamentos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que están custodiados y que están discernidos por el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver cómo estamos nosotros entrando ya a este tema del reino, y que el reino es este tesoro escondido. También después a continuación dice el Señor es una perla, ¿no? Como una perla. En las dos cosas le pone como algo que uno desearía, ¿no? Como quién no desearía un tesoro, quién no desearía encontrar algo que está escondido. ¿Por qué los padres de la iglesia, no yo, explican que está escondido? Porque está escondido en medio del mundo, en medio de la mundanidad, del ruido del mundo. El tesoro del reino está escondido, no está a la vista de todos, aunque está para todos. El Señor, como ustedes saben, pidió que el evangelio sea proclamado en los 4 puntos cardinales para todos los hombres del mundo entero. Entonces, pero vamos a ver que ese tesoro está escondido para cuando nosotros estamos con nuestros ojos solamente viendo las cosas del mundo. Y dice aquí, este padre de la iglesia también dice cómo nosotros tenemos que desapegar nuestra mirada de lo que vemos para poner la mirada en lo que no vemos. Dejar de amar lo que vemos para comenzar a amar lo que no vemos. Entonces ahí vamos a poder comenzar a buscar ese tesoro que está escondido en el campo, ese reino de Dios que está escondido en la palabra de Dios. Miren qué belleza esto, miren qué belleza esto. ¿Cómo nosotros entonces hacemos? ¿Qué debemos hacer para entrar nosotros en el reino de Dios? Nosotros sabemos que tenemos que, para entrar en el reino de Dios, es mantener la palabra de Dios, no renegar del nombre del Señor, buscar siempre hacer la voluntad del Altísimo, buscar siempre estar en su santa palabra y encontrarnos nosotros cara a cara con nuestro Señor, con el resplandor del rostro de Cristo que nos habla del mismo Padre que está en los cielos. Miren qué belleza, cómo nos llama a nosotros este Cristo que se encarnó a contemplar las grandezas del reino en Él mismo. Por eso el Papa Benedicto XVI, en una homilía, él dice que nosotros encontramos el reino de Dios en la misma persona de Jesucristo. En el mismo Señor Jesucristo encontramos nosotros al mismo Señor. Nosotros encontramos el mismo reino de Dios. Por eso Jesucristo cuando ya se encarna, Él dice en Mateo 4:17, el reino está cerca.
El reino está cerca, porque se refería a él mismo, porque en él mismo era como un portador, una manifestación del reino. El que le veía a él, le veía al reino. El que lo oía a él, oía el reino, ¿no? Como decía, él vino y no todos le escucharon, ¿no es cierto? Todos el programa, muchos le habrán podido oír su voz, pero no todos le escucharon. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer justamente lo que nos piden los padres, de cambiar nuestra mirada esa de las cosas visibles a las invisibles y poner nuestro corazón en las cosas de arriba, en las cosas del reino de Dios, para nosotros también poder encontrar ese tesoro, ¿no? Ese tesoro, ¿y qué dice? ¿Por qué dice que el que encuentra el tesoro, dice, lo va y lo esconde, se va corriendo, vende sus cosas? ¿Qué es el que vende sus cosas? Se desprende de todas sus cosas, y por eso el Señor más adelante nos dirá que los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos, y voy a explicar un poco esto. Entonces, ¿por qué le esconde? Dicen los padres de la iglesia que esconde ese tesoro que encontró. Dice, significa que lo pone dentro de su corazón, lo esconde. Encuentro el reino y lo pongo dentro del corazón. Encuentro la palabra de Dios en el campo, que es ese campo, y lo pongo aquí, lo escondo dentro de mi corazón. Lo alejo de las cosas del mundo y lo pongo dentro de mí para que se desarrolle ese reino que está cerca, como dice el Señor, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto, como les decía, dice, ¿qué significa esa expresión, el reino está cerca? Dice que anuncia que Dios reina ya, que es Dios el Señor y que su señoría está presente. Eso significa el reino está cerca, según el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Que Dios reina ya, que Dios está presente en nosotros, que Dios reina a través de su Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, llamado el dedo de Dios. Miren qué bello como dice Papa Emérito, no, el dedo de Dios. El señorío se manifiesta en la curación integral del hombre. ¿Ya? Aquí viene algo bien interesante, importante, porque el Señor, cuando viene, comienza a hacer una serie de milagros, con la intención de sanarnos, no solamente exteriormente, como hizo muchos milagros, sino sanar los corazones, sanar el espíritu, para que nosotros sanos espiritualmente, sanos de corazón, podamos guardar ese tesoro así, esconder ese tesoro del reino dentro de nosotros. Qué belleza, ¿no? Dice, el reino, por tanto, dice, disipa la luz de las tinieblas. ¿Y qué tinieblas? Dice aquí el Papa Emérito, específicamente, este reino, dice, disipa esas tinieblas, disipa completamente. Concretamente disipan las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Eso hace el reino, hermanos y hermanas queridas, eso hace el reino. Si nosotros estamos apartados del reino y estamos solamente, como decía hace un rato, con la mirada y el corazón en las cosas visibles, difícilmente vamos a poder caminar en la verdad, como veíamos la semana pasada, ¿no? Que era caminar en la verdad, que era hacer la verdad. No era conocer con la mente, sino era hacer la verdad. Y para hacer la verdad, nosotros la encontramos en el reino de los cielos, que va a disiparnos toda ignorancia con respecto a las cosas de arriba y toda mentira que el enemigo haya puesto. Por eso, muchas personas que están en el mundo caminan en la mentira, lamentablemente, y no conocen la verdad y creen que la mentira que viven, esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Esto es una cosa un poco fuerte. Por eso, San Cirilo de Jerusalén nos dirá que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue en sufrimiento, ¿no? Donde Él se entregó en la cruz, dio su vida. Es una venida, digamos, en humillación para el Hijo de Dios. Pero dice, la segunda venida será bella, mucho más bella, dice San Cirilo, que la primera, porque lleva, dice, la diadema de la realeza de Dios. ¿Ya? Vean qué bello. La diadema de la realeza de Dios. ¿Qué significa? Viene Él como rey. Y como rey, Él ya
digamos, le quitó al mayordomo que era Pedro, en este caso que estábamos diciendo que él, ¿se acuerdan que el mayordomo es el que tiene las llaves de la casa del rey? Y él como rey ya viene con las llaves en su mano para juzgar quién es digno de entrar en su reino y quién no es digno de entrar en su reino. ¿Cuándo es la realización absoluta del reino? ¿Cuándo ya queda esa puerta abierta que ya nadie va a poder cerrar? Esa que se fue abierta por la llave de David, ¿no? Concretamente, cuando Dios sea todo en todos. Cuando Dios sea todo en todos. Miren qué belleza, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí esta enseñanza que nosotros encontramos en San Pablo, que nos explica que al final de los tiempos también Dios entregará el reino al Padre cuando se haya llegado a esta realización, a esta plenitud del reino, cuando Dios sea todo en todo. Que Dios bendito permita que pronto sea eso, que pronto Dios sea el Rey para todos y en todo el universo. En el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, el reino se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encarnó, es el Verbo encarnado, cuando Él caminó en nosotros, vino esa revelación de lo que es el reino a través de lo que el Señor nos habló, nos enseñó, a través no solamente de su palabra que estaba ya escrita a través de los profetas, sino también a través de sus obras, Y esto dice aquí, pura bondad de nuestro Dios, no por merecimiento alguno, pero sí debemos nosotros caminar en ese camino que Cristo nos señaló, ese camino de santidad que el Señor nos puso, en esa luz que Él derramó sobre el camino de los cristianos, que nos llamó a nosotros mismos el camino, de los seguidores de el camino, para que nosotros podamos llegar al final de ese camino a recibir esa puerta abierta. Cuando el Señor dice entonces, veíamos esta condición de atar y desatar que le dio a Pedro, ¿no es cierto? De juzgar, de condenar, a quien se le perdona queda perdonado, a quien se le condena queda condenado, etc. Veíamos entonces también las llaves del reino para entrar al tesoro, ¿ya? Por eso el libro de Sabiduría decía que ¿de qué nos sirve el tesoro si permanece oculto? Es porque el tesoro, decíamos, lo ocultamos, lo escondemos aquí en el corazón, pero para que después de nosotros salga esa luz y resplandezca a los demás. O sea, no permanece siempre oculto, permanece oculto dentro de nuestro corazón en el sentido que está apartado del mundo y que es para meditar en nuestro corazón. Pero de ahí tenemos que dar ese reino y llevar su palabra, ese campo del conocimiento, en ese campo escondido, que está escondido, de la palabra de Dios, llevar a todos los hijos de Dios. Y por eso una de las misiones de la Santa Iglesia Católica es ser luz de las naciones, ¿no? Que es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, la luz de las naciones. Tenemos que resplandecer para que esa luz de las naciones todos los hombres puedan ver, todos los hombres puedan ser iluminados por el resplandor de los hijos que están encendidos con ese tesoro del reino. Ahora vamos a ver esta parte del rey David que les decía, que él también todo lo escondía en su corazón y que su corazón era hecho a medida y en agrado de Dios. Pues ahora Jesucristo, que aparece con este título ahora de que tiene las llaves del rey David, también lo mismo, no solamente los reinos, el fruto de su reino, ¿no es cierto? La nueva Jerusalén, que nosotros vivimos, el cuerpo glorioso que tendremos, la corona de vida que el Señor nos dará, no solamente la compañía de los santos, las miriadas de ángeles, toda la creación, todo el cosmos, no solamente esa alabanza sin cesar que estará en el cielo día y noche, como nos explica el libro del Apocalipsis, no solamente todas esas maravillas del reino y contemplar eternamente a Dios, que es lo más grande, lo más hermoso, sino también justamente cuando habla de ese tesoro escondido del reino, es lo que está dentro del corazón de Cristo, así como decíamos, lo que puso bajo llave el rey David, espiritualmente
lo que estaba dentro de su corazón. Lo mismo, si nosotros encontramos ese reino y encontramos todo lo que el Señor nos dijo, nos enseñó, los que nos reveló para nuestra salvación y sus promesas para la vida eterna, bien nos quiere compartir ese tesoro que está en su corazón. Y con eso se abre esa llave de David. Esa llave de David abre los tesoros del corazón de Cristo. Miren qué belleza, hermanos. Miren qué belleza que tenemos la bendición de estudiar este libro del Apocalipsis, que nos da estas cosas que nos podríamos saber normalmente, no normalmente, sino que da estos misterios y estas grandezas que nos llevan ahora a contemplar que dentro del corazón de Cristo hay innumerables tesoros, innumerables, que brillan como 1000 soles, no brillan como el oro ni como la plata, sino como 1000 soles, como 1000 soles. ¿Quién de nosotros no quiere encontrar ese tesoro? ¿Quién no quiere? Le tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo, que tiene en su mano esa llave, que nos abra también la llave desde la puerta del tesoro de su corazón. Ábreme, Jesús, la puerta del tesoro de tu corazón. ¿Y saben cuándo Él abrió? El momento que se dejó traspasar en la cruz, su costado abierto. Cuando Él abrió su corazón y brotó sangre y agua, nos estaba mostrando su tesoro, nos estaba mostrando con la sangre que salía del costado, que quería lavarnos para ser purificados, para alcanzar la salvación, y que nos quería derramar el océano de su misericordia. Y por eso decían los místicos que contemplaban el corazón de Cristo, que eran como una entrada donde uno hacía una morada dentro del corazón de Cristo, cual paloma entra a una rendija, a una cuevita. Así entramos en el corazón de Cristo para permanecer ahí, para morar ahí, para beber y vivir de todos los tesoros que nosotros encontramos en ese corazón purísimo, sacratísimo, que nosotros los católicos tenemos este culto de adoración a su corazón, al corazón de Jesús hombre y de Jesús Dios. En ese corazón que encontramos el altar donde Él se entrega a sí mismo por cada uno de nosotros, donde encontramos el altar del amor de Él a cada uno de nosotros. Esos son los tesoros que abre la llave de David, hermanos. Miren qué belleza esto, qué belleza todo lo que el Señor nos quiere de revelar el día de hoy a través de su santa palabra. Ese altar del amor que arde con ese fuego que ya hablan los profetas en el Antiguo Testamento, ese fuego que es devorador, y le ponen al Dios del fuego devorador, que quiere devorarnos completamente con su amor. Miren qué hermoso, qué belleza, entonces, cómo se presenta el Señor con títulos como Santo, el Veraz y el que tiene la llave de David. El Santo, el 3 veces santo, 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 santo es el Señor Dios poderoso, digno es el Cordero degollado de recibir el honor, el poder y la gloria. El veraz, el que camina, el que hace la verdad, el que nos hace caminar y hacer la verdad, y el que tiene esta llave de David para entrar en los tesoros del reino, que nos abre las puertas del reino y que nos abre a todo una gracia que brota de su corazón, que cuando Él abre nadie le puede cerrar. Esto que dice la palabra de Dios, que lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Estamos diciendo nadie, ni el demonio, ni ningún demonio, ni ningún hombre, hermanos y hermanas. Nadie puede abrir lo que Él cerró, y nadie puede cerrar lo que Él abrió. Nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, como el Señor dice: nadie me quita las ovejas que están en mi mano. Nadie. Ahí vienen esas palabras del Señor, como dice también: todo pasará, pero mis palabras no pasarán.
como Él nos dice, todo lo que nos dice en esa palabra, nosotros podemos tomar como algo abierto y que no puede ser cerrado, que no puede ser cambiado. Y así también aplicamos nosotros esta llave de David para todas las promesas que Jesús haya hecho en nuestras vidas, queridos hermanos. Si Él te prometió algo, así se demore en el tiempo, pues será cumplido. Acordémonos de esta llave poderosa, esta llave que hace que lo que es imposible para los hombres es posible solamente para Dios. A Él estamos dando nosotros todo el honor y toda la gloria. Para terminar, me voy a ir a Mateo 19, versículo 23, donde el Señor nos dice: yo os aseguro que un rico entre difícilmente en el reino de los cielos. Aquí es otro, yo os aseguro. Hay unos cuantos así en el Evangelio que es fuertísimo. Como digo, yo os aseguro, ¿quién nos asegura? Cristo. Cristo nos está diciendo que muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y dice más abajo, os lo repito, nos dice el Señor. Primero eso, yo os aseguro, ahora les repito esto. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Se quedan tan impresionados los discípulos que le preguntan al Señor, ¿y entonces quién se salvará? ¿Quién se va a salvar si no? ¿No? Y aquí nosotros vamos a hablar en el lenguaje espiritual, ¿no? ¿De qué está hablando el Señor? No está hablando tanto de que los ricos que tienen muchos bienes materiales difícilmente entrarán en el reino de Dios. Esos ricos, ¿no? Como esos pobres que tal vez no tienen o son carentes de los bienes materiales, pero que son ricos en ellos mismos, está hablando, ricos en creer que tienen ellos alguna autoridad, algún poder, que son dueños de su vida, esa riqueza que viene de la soberbia, del orgullo, del amor propio, esa riqueza de creer que somos poseedores o que lo que tenemos es obra de nuestras manos. De esa riqueza está hablando mayoritariamente el Señor. También habla de la riqueza física, digamos, material. También habla de tener, cuando uno tiene muchos bienes materiales, a veces no atrapa el corazón, atrapa el tiempo de la persona, porque tiene que dedicarse mucho a sus bienes, a sus empresas, y eso puede evitarle a la persona que encuentre este tesoro que está escondido en el campo de la palabra de Dios, ¿no? Pero no necesariamente, nosotros no vamos a ver un rico y decir, uy, este no va a entrar en el reino de Dios, o difícilmente, porque el Señor dijo, os aseguro y le repito. Entonces está hablando mayoritariamente de esta riqueza, que es riqueza, entre comillas, ante los ojos de los hombres, pero que es una tremenda enfermedad espiritual ante los ojos de Dios, ¿no? A eso se refiere cuando está diciendo el Señor esto de rico, de rico que no puede entrar en el reino del cielo. Más difícil, dice, que es que entre un camello por el ojo de una aguja. Entonces, como eso es algo y tan imposible que viene esta pregunta, entonces, ¿quién se salvará? Y viene esta respuesta que decíamos hace un momento, que todo es posible para Dios. ¿Qué contesta el Señor? Para los hombres eso es imposible. No, dice, ¿quién se salvará? Dice claramente, para el hombre es imposible salvarse a él mismo. Es imposible, mas para Dios todo es posible. Así, hermanos, para Dios todo es posible. Nosotros caminemos con la certeza de caminar en la palabra de Dios, de la mano de la interpretación de la Santa Iglesia Católica, de la iluminación de los padres de la Iglesia, del magisterio de los santos papas a lo largo de la historia de la Iglesia. Con esa luz nosotros caminaremos certeros, buscando ese reino, no solamente, como decía, todas las promesas del reino, sino también el tesoro que se encuentra en lo más íntimo
del corazón de nuestro Señor, a quien nosotros le damos todo honor y toda gloria, a quien nosotros queremos someternos hoy en este día. Tú que estás escuchando en este momento, en este día, por algo, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, le voy a pedir que selle esta palabra en nuestros corazones, que selle esa luz dentro de nuestro corazón para anhelar este tesoro, para pedirle a Dios esta llave de David, para abrir los tesoros de su corazón. Eso es lo más grande, hermanos, lo que más debe nosotros llamarnos, importarnos, no los tesoros del mundo, no acumular las riquezas del mundo, no buscar, como he dicho tantas veces, los honores y los puestos importantes, porque posibles esos puestos importantes están manchados de corrupción, están manchados de sangre, están manchados de injusticia con los inocentes. Liberémonos de eso, hermanos. Caminemos más tranquilamente en la divina providencia y no busquemos, como dice el Señor, la vida en este mundo. Miren qué belleza de enseñanza que le damos en esta tarde, toda la gloria al Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a cada uno de nosotros llegue el día que el Señor haya abierto esa puerta delante de nosotros y que nadie la pueda cerrar. Que llegue ese día para cada uno de nosotros, hermanos, para encontrarnos como hermanos en el reino y vivir como hermanos, agradecidos al Dios eterno y con nuestro corazón y nuestra boca repleta de esa alabanza por conocer los tesoros del corazón de nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, por tu santa palabra. Has venido con poder y con fuerza a sentarte en medio de nosotros, a estar en medio de nosotros hoy en esta tarde, a poner esta palabra fuerte, poderosa en cada uno de nosotros, a ponernos este ánimo de seguir caminando en tus caminos, en tus designios, seguir caminando, tomar la mano los unos con los otros para tener un mismo sentir y un mismo espíritu y así construir la iglesia de Jesucristo en unidad. Te damos gracias, Señor, Dios Padre nuestro celestial, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, aleluya. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a nuestro Dios.